Había algo en la voz de mi abuelo que cortaba el aire más que el frío de la madrugada. No era solo autoridad, era un miedo ancestral, una precaución grabada en los huesos que solo se adquiere cuando has visto al abismo parpadear. Recuerdo perfectamente aquella noche en el pueblo, donde la humedad de la tierra se te pega a la ropa como un sudor frío y el silencio no es ausencia de ruido, sino una presencia que te vigila. Él me tomó del hombro, su mano rugosa apretando con una fuerza que no parecía de un hombre de su edad, y me obligó a apartar la vista de la corriente plateada del río que cruzaba la propiedad. «Nunca mires al agua cuando la niebla baja demasiado, muchacho», me susurró, y sus ojos, nublados por los años, buscaron algo en la oscuridad que yo aún no podía comprender. Si escuchas que algo te llama desde la orilla, aunque sea la voz de tu propia madre, no te atrevas a buscar su reflejo. El río no olvida y ella nunca deja de buscar lo que perdió. Si alguna vez has sentido un escalofrío que no proviene del viento, si has sentido que la oscuridad tiene peso y que hay verdades que es mejor dejar enterradas, quédate conmigo. Lo que estoy a punto de revelarte no es un cuento para dormir, sino una advertencia que ha pasado de sangre en sangre. Y si estás dispuesto a caminar por este sendero de sombras con nosotros, considera suscribirte a este rincón de lo inexplicable. No es por el canal, es por tu compromiso con la verdad que habita en lo que otros prefieren ignorar. Porque lo que mi abuelo me contó aquella noche cambió mi forma de ver la oscuridad para siempre. Él no hablaba de una leyenda de libros de texto, hablaba de un hambre que fluye con la corriente, de un lamento que desgarra el alma y de por qué, en este pueblo, nadie se atreve a caminar cerca del agua después de que las campanas de la iglesia dan la última campanada de medianoche. El pueblo donde crecí no aparece en los mapas modernos, y quizás sea mejor así. Es un lugar atrapado entre cerros, donde el tiempo parece espesarse como el lodo de la ribera. Mi abuelo, don Eusebio, siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de gestos precisos. Cada tarde, justo cuando el sol comenzaba a hundirse tras la sierra y las sombras se alargaban como dedos negros sobre el campo, él iniciaba un ritual que a mí me parecía una locura. Cerraba las pesadas cortinas de la sala, atrancaba la puerta principal con un travesaño de madera que tenía talladas cruces toscas y, lo más extraño de todo, cubría el espejo del pasillo con una manta vieja de lana. Yo lo observaba desde el rincón, sintiendo cómo la atmósfera de la casa cambiaba, volviéndose opresiva, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Él decía que el agua del río no era solo agua. Decía que era un espejo líquido que conectaba este mundo con un plano de arrepentimiento eterno. «Ella no viene de lejos, hijo», me decía mientras sus manos temblaban ligeramente al encender una vela bendita. «Ella está en el murmullo de la corriente, esperando que un alma curiosa le preste sus ojos para volver a ver la luz». Yo escuchaba el sonido del agua allá afuera, un rumor constante y rítmico que, a medida que avanzaba la noche, empezaba a sonar menos como un fluir natural y más como un lamento ahogado, un balbuceo de alguien que intenta gritar bajo el peso de una inundación infinita. Era un sonido que te llamaba, que te seducía con una tristeza tan profunda que sentías la necesidad física de asomarte, de consolar a quien fuera que estuviera sufriendo allá afuera. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde el rincón más oscuro de tu habitación, entenderás por qué mi abuelo no dejaba ni un resquicio de luz hacia el exterior. Pero él siempre estaba ahí, con su mirada de acero, recordándome que la curiosidad en este lugar se pagaba con la cordura. La versión que escuchas en las plazas o en los cuentos de advertencia para niños es una mentira piadosa, un barniz de drama para ocultar una herida podrida en la historia de esta tierra.
Mi abuelo me decía que la figura de Blanco, elegante y sufriente, no era más que una máscara que el miedo le ponía a algo mucho más antiguo y voraz. La gente quiere creer que es una madre arrepentida, porque eso tiene sentido para el corazón humano, susurraba mientras el viento golpeaba las láminas del techo con una furia rítmica. Pero lo que acecha en el río no tiene corazón, es una mancha en el tiempo, un eco que se niega a morir y que ha aprendido que el dolor ajeno es lo único que puede llenar su vacío. Esa noche, el frío no venía de afuera, parecía brotar del suelo, de las juntas de las tablas de madera de nuestra casa. Mi abuelo sacó una caja de metal oxidada donde guardaba fotografías amarillentas, rostros de personas que el pueblo había preferido olvidar. Me mostró una imagen borrosa de una mujer joven, de ojos oscuros, que parecían taladrar el papel. No se veía triste, se veía desesperada, con una expresión de quien ha comprendido que el destino es una trampa sin salida. Ella no mató a sus hijos por despecho, como dicen los chismes, dijo él, y su voz se quebró un poco. Los entregó al agua porque creía que el río era un dios que le devolvería algo que le habían robado. Pero el agua solo sabe recibir, nunca entrega nada de vuelta. Sentí cómo el vello de mis brazos se erizaba. El sonido del río, que estaba a apenas 50 metros de la casa, cambió de repente. Ya no era el murmullo del agua chocando contra las piedras, era un roce seco, como si algo pesado y mojado se estuviera arrastrando por el pasto alto, acercándose lentamente a la puerta. Mi abuelo apagó la vela de un soplo, dejándonos en una oscuridad absoluta, y puse mi mano sobre su pecho. Podía sentir su corazón martilleando como un animal enjaulado. En ese silencio sepulcral escuché un suspiro largo, cargado de humedad, justo al otro lado de la madera de la entrada. Un suspiro que no buscaba consuelo, sino reconocimiento. «No respires, muchacho», me ordenó en un susurro que apenas era un hilo de aire. El sonido afuera se intensificó. No eran dedos humanos los que rascaban la madera de la puerta, sino algo más parecido a garras largas, desgastadas por el roce constante con las piedras del fondo del río. El olor a lirio podrido y a agua estancada comenzó a filtrarse por las rendijas, inundando la estancia con una pestilencia que te revolvía el estómago. Era el aroma de la muerte que se niega a descansar bajo tierra, una humedad que se sentía pesada en los pulmones. Mi abuelo no se movía, parecía una estatua de piedra, pero sus ojos brillaban con una lucidez aterradora en la penumbra. Él sabía que ella no buscaba entrar por la fuerza, sino que esperaba una invitación, un momento de debilidad, un parpadeo de nuestra parte que rompiera la barrera de nuestra voluntad. En ese instante de tensión absoluta, comprendí que el miedo no es una reacción, es una presencia. Si alguna vez has sentido que el aire en tu habitación se vuelve denso, como si alguien estuviera de pie justo detrás de ti, observando tu nuca con un hambre que no es física, escribe la palabra sombra en los comentarios. Es una forma de reconocer que no estamos solos en este sentimiento, que todos hemos percibido alguna vez que el velo entre lo que vemos y lo que nos acecha es peligrosamente delgado. El rascado se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido anterior. Podía escuchar el goteo constante de algo húmedo cayendo sobre el porche, un ploc-ploc rítmico que marcaba el paso de los segundos. Entonces, una voz comenzó a filtrarse por las grietas de las paredes. No era un grito, era un arrullo, una melodía deformada que parecía invocar recuerdos que yo no sabía que tenía. Mi nombre. Ella estaba pronunciando mi nombre con la voz de alguien que me amaba, pero con una distorsión metálica, como si las cuerdas vocales estuvieran llenas de arena y agua. Mi abuelo me apretó el brazo con tanta fuerza que sus uñas se enterraron en mi piel, un dolor necesario para mantenerme anclado a la realidad,
y no dejarme llevar por ese canto de sirena fúnebre. La voz no venía de afuera, o al menos eso era lo que mi mente intentaba creer para no quebrarse. Se sentía como si las palabras brotaran directamente de mis propios pensamientos, una intrusión violenta que vibraba en la base de mi cráneo. Ayúdame. Tengo tanto frío. Sácame de aquí. Era la voz de mi madre, sí, pero cargada de una humedad que no pertenece a los vivos, una súplica que arrastraba consigo el eco de 1000 inviernos bajo el agua. Sentí un impulso casi eléctrico de soltarme del agarre de mi abuelo y correr hacia la puerta, de arrancar el travesaño de madera y lanzarme a la oscuridad para salvar a quien, en mi delirio inducido, creía que estaba sufriendo. Pero mi abuelo me hundió en el pecho su otra mano, la que sostenía un rosario de madera cuyas cuentas crujían bajo su presión. «No es ella, morrito», me siseó al oído, y su aliento olía a tabaco viejo y a un miedo que se había añejado por décadas. «Lo que escuchas es el hambre del río disfrazada de aquello que más te duele. Si abres esa puerta, no encontrarás a tu madre. Encontrarás el vacío que ella dejó, convertido en una boca que nunca se llena». El sudor me corría por la espalda, gélido, y mis ojos, aunque fijos en la negrura, empezaban a jugarme bromas. Creí ver sombras moviéndose en los rincones del techo, figuras largas y desgarbadas que goteaban sobre los muebles en un silencio absoluto. La casa que siempre había sido mi refugio se sentía ahora como una caja de resonancia para el lamento que afuera cobraba fuerza. El llanto ya no era un susurro. Era un alarido sordo que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Un sonido que te decía que el mundo es un lugar cruel y que la única salida es entregarse a la corriente. En ese momento comprendí que el verdadero terror no es que algo te ataque, sino descubrir que una parte de ti desea rendirse ante ese horror para que el dolor, por fin, se detenga. El estruendo del llanto cesó de golpe, dejando tras de sí un vacío que dolía en los tímpanos. Mi abuelo, sin soltarme, se acercó a la pequeña rendija de la ventana que no estaba completamente sellada por la manta. Vi su perfil iluminado por el tenue resplandor de la luna que lograba filtrarse. Parecía un hombre tallado en madera vieja, seco y resistente, pero sus manos seguían bailando un temblor nervioso sobre el rosario. «Ella no busca carne, hijo», susurró con una voz que parecía venir de un pozo profundo. «Busca reconocimiento. Quiere que alguien valide su dolor para que pueda transferirlo. El río es una tumba que se desborda, y cada alma que se lleva es una piedra más que la mantiene atada a este mundo». En ese momento, un golpe seco resonó en el techo, justo encima de nuestras cabezas. Algo pesado se movía por las láminas, arrastrando algo que sonaba como cadenas de seda. Un roce suave, pero constante que me hizo mirar hacia arriba. Si estás sintiendo que la temperatura a tu alrededor ha bajado un par de grados mientras escuchas esto, no es coincidencia. El miedo tiene una forma de manifestarse físicamente cuando uno se asoma a lo prohibido. Quédate conmigo, porque lo que mi abuelo estaba a punto de hacer para protegernos es algo que la mayoría de la gente consideraría una locura, pero era la única forma de sobrevivir a esa noche. Él sacó un pequeño frasco con agua turbia, pero no era agua bendita de la iglesia. Era agua que él mismo había recogido de un manantial que corría en sentido contrario al río. Comenzó a trazar símbolos en el suelo, no cruces perfectas, sino marcas antiguas que parecían heridas en la madera. La Llorona no es una mujer, es el hambre de la tierra por lo que ha perdido, continuó él, mientras el roce en el techo se detenía justo sobre nosotros. Podía sentir el goteo de algo frío cayendo desde las vigas, directamente sobre mi cuello. Era agua de río, pero olía a tiempo estancado y a olvido.
El frío que emanaba de esas gotas en mi cuello no era de este mundo, era un frío que calaba hasta el espíritu, una sensación de entumecimiento que te hacía olvidar quién eras. Mi abuelo me miró fijamente, con sus ojos hundidos brillando con una determinación feroz. «No te toques el cuello, muchacho», me advirtió, y su voz sonaba como el crujido de una rama seca a punto de romperse. «Si la tocas, ella te encontrará en cada charco, en cada vaso de agua, en cada lágrima que derrames. Ella se vuelve parte de ti». Me quedé paralizado, sintiendo cómo el líquido viscoso se deslizaba lentamente por mi piel, dejando un rastro de ceniza fría a su paso. Afuera, el viento comenzó a silbar una melodía quebrada, una canción de cuna que sonaba como si fuera cantada por un coro de ahogados. Mi abuelo comenzó a recitar unas palabras en una lengua que yo no entendía, pero que resonaban en los cimientos de la casa. Eran sonidos guturales, llenos de fricciones y pausas que parecían imitar el fluir del agua sobre las piedras. A cada palabra suya, el ruido en el techo se volvía más errático, más desesperado. Se escuchaban arañazos frenéticos, como si algo estuviera tratando de cavar un túnel a través de las láminas para llegar a nosotros. Pero las marcas que él había trazado en el suelo empezaron a brillar levemente con una luz pálida, una barrera invisible que mantenía a raya a la oscuridad que nos rodeaba. En ese momento de caos contenido, comprendí que la lucha no era física. No se trataba de armas o de fuerza bruta, sino de una guerra de voluntades. La Llorona, o lo que sea que estuviera allí arriba, se alimentaba de nuestra atención, de nuestro miedo personificado. Si lográbamos ignorar su presencia, si podíamos mantenernos anclados a la realidad de esa habitación, ella perdería su poder sobre nosotros. Pero, ¿cómo ignorar algo que está rascando tu techo y cuya voz te suplica que la dejes entrar con el tono de voz de la persona que más extrañas en el mundo? El rascado se detuvo una vez más, dejando un silencio que me pareció más ruidoso que cualquier estruendo. El tiempo en esa casa se había vuelto elástico, estirándose hasta casi romperse. Mi abuelo me indicó con un dedo sobre sus labios que no emitiera ni un sonido, ni siquiera el de mi respiración entrecortada. Entonces, de repente, escuchamos un chapoteo suave, como si alguien estuviera caminando por un charco profundo. El sonido venía de la cocina justo detrás de nosotros. Mis ojos se abrieron de par en par, buscando una explicación lógica, pero sabía que no la había. Todas las puertas y ventanas estaban selladas. Giré la cabeza lentamente y, para mi horror, vi que el agua estaba empezando a brotar de las juntas de las tablas del suelo, un líquido oscuro y espeso que olía a algas podridas y a barro estancado. «No te muevas, muchacho», susurró mi abuelo, y su voz no era de miedo, sino de una resignación que me heló la sangre. El agua avanzaba por la habitación, formando charcos que parecían espejos negros. En sus reflejos vi sombras que no correspondían a nada en el cuarto. Vi manos delgadas y pálidas que se asomaban por la superficie del agua, dedos que buscaban algo a lo que aferrarse en el vacío. El chapoteo se volvió más rítmico, más pesado, como si alguien estuviera de pie en el centro de la cocina observándonos a través de la penumbra. Y entonces una figura comenzó a emerger lentamente del suelo, una silueta de blanco que parecía estar hecha de niebla y de dolor. La silueta no terminó de emerger del todo, se quedó suspendida entre el suelo y el aire, como una herida abierta en la realidad que se negaba a cicatrizar. No tenía un rostro definido, solo una máscara de piel pálida y estirada que parecía derretirse bajo el peso de su propia humedad. Sus manos, largas y terminadas en uñas que parecían astillas de obsidiana, se movían con una lentitud agónica, buscando el aire como si fuera algo sólido a lo que aferrarse. El olor a lodo y a carne olvidada se volvió insoportable,
una mezcla de putrefacción orgánica y el aroma metálico de la sangre vieja. Mi abuelo dio un paso al frente, bloqueando mi vista, pero yo podía ver por encima de su hombro cómo la entidad inclinaba la cabeza, un movimiento antinatural que hizo crujir sus vértebras como si fueran conchas rompiéndose bajo una bota. Si alguna vez has sentido que el aire se vuelve tan denso que te cuesta tragar, es porque algo está reclamando tu espacio vital, algo que no pertenece a este lado y que está consumiendo el oxígeno para manifestarse. En ese momento, comprendí que la Llorona no era solo una aparición, era una infección del alma que se contagiaba a través de la mirada. Mi abuelo, con una voz que parecía venir de un tiempo que ya no existe, pronunció un nombre que no era el de la leyenda popular. «Catalina, detente». El trato no incluía al muchacho. Al escuchar eso, mi sangre se convirtió en granizo. ¿Un trato? ¿Qué clase de pacto secreto había hecho mi abuelo con la dueña de los lamentos para que ella respetara los muros de nuestra casa? Escribe la palabra agua en los comentarios si alguna vez has experimentado esa sensación irracional de que algo te observa fijamente desde el fondo de un pozo, un río oscuro o incluso desde un simple balde olvidado bajo la lluvia. La entidad emitió un sonido que no era humano, un gorgoteo profundo que recordaba al agua hirviendo mezclada con arena, y de sus cuencas vacías comenzó a brotar un líquido negro que se fundía con el charco a sus pies. Mi abuelo sacó de su bolsillo un amuleto hecho de hueso y cabello humano, y sentí que la habitación entera empezaba a girar violentamente, como si estuviéramos en el ojo de un huracán de sombras. El aire se volvió tan pesado que cada inhalación era un esfuerzo doloroso, como si mis pulmones intentaran filtrar lodo en lugar de oxígeno. Mi abuelo sostenía aquel amuleto de hueso con una fuerza desesperada y pude ver cómo sus nudillos se tornaban blancos, casi transparentes. La figura de blanco, esa masa de arrepentimiento y rencor que llamaban Catalina, soltó un alarido que no salió de su boca, sino de las grietas del suelo, de las vigas del techo, de mis propios dientes que castañeaban sin control. El agua negra a sus pies comenzó a arremolinarse, creando un vórtice que parecía querer tragarse la poca luz que quedaba en la estancia. «Tú lo prometiste, Eusebio», siseó una voz que goteaba veneno y tristeza. Una vida por el silencio, una sangre por el olvido. Sentí un vacío en el estómago, una náusea que me dobló por la mitad. Mi abuelo no me miró, pero su espalda, encorvada por el peso de secretos que yo apenas empezaba a vislumbrar, me decía todo lo que necesitaba saber. Él no solo me estaba protegiendo, estaba pagando una deuda que se remontaba a antes de mi nacimiento. Si esto que te cuento te aprieta el pecho, si sientes que hay deudas en tu familia que nadie se atreve a nombrar, pero que todos sienten en las noches de tormenta, escribe la palabra pacto en los comentarios. Reconocerlo es el primer paso para no ser consumido por ello. La entidad extendió un brazo que parecía una rama seca cubierta de piel muerta. Sus dedos, largos y afilados, rozaron el círculo de protección que mi abuelo había trazado con el agua del manantial. Hubo un chispazo de oscuridad, un sonido como de carne quemándose, y el olor a ozono se mezcló con la podredumbre del río. Mi abuelo dio un paso atrás, empujándome con su cadera hacia el rincón más alejado. «Ella no se irá hasta que obtenga lo que vino a buscar», susurró para sí mismo. Y por primera vez en mi vida vi una lágrima correr por su mejilla surcada de arrugas. No era una lágrima de miedo, sino de una despedida que llevaba años postergando. El silencio que siguió a sus palabras fue casi insoportable, un vacío que parecía absorber el calor de nuestros cuerpos. Mi abuelo se volvió hacia mí entonces y sus ojos ya no eran los mismos, tenían un brillo plateado, como el reflejo de la luna sobre un charco de aceite.
Me puso una mano en la mejilla y su palma estaba tan fría que sentí que me quemaba la piel. «Escucha bien, muchacho», me dijo con una voz que ya no parecía la suya, sino un eco que venía de una cueva lejana. «Hay verdades que se heredan como enfermedades y hay secretos que nos mantienen vivos a cambio de nuestra libertad. Ella no es un fantasma, es una parte de esta tierra, una herida que nunca deja de sangrar». La figura de Blanco empezó a agacharse. Sus movimientos eran los de una araña herida sobre el agua. Sus dedos largos y pálidos se fundían con el charco negro, y por un momento vi rostros en los reflejos del agua que se extendían por el suelo. Rostros de niños que gritaban sin sonido, de mujeres que se tapaban los oídos, de hombres que se hundían lentamente en un lodo que no existía. Mi abuelo se arrodilló, dejando el amuleto de hueso en el centro del charco que nos rodeaba. «Tómalo», susurró él, y vi cómo sus ojos se cerraban, como si estuviera entregándose a un sueño profundo del que no pensaba despertar. «Toma lo que es tuyo, y deja que la sangre nueva siga su curso. Si sientes que el aire en tu habitación se ha vuelto insoportablemente pesado, si escuchas un roce suave en la puerta que no debería estar ahí, no te muevas. Es el peso de lo que no se dice, de lo que se oculta bajo la superficie». La entidad extendió su mano hacia el amuleto, y cuando sus dedos de obsidiana tocaron el hueso, un relámpago de oscuridad estalló en la habitación. Fui lanzado contra la pared y por un segundo todo se volvió negro. Un vacío absoluto donde solo escuchaba el latido de un corazón que no era el mío. Un latido lento, pesado, como el golpe de un remo contra un bote en medio de la niebla. Cuando recobré la conciencia, el aire en la habitación se sentía cargado de una electricidad estática que me erizaba el vello de los brazos. Mis oídos pitaban, un sonido agudo y persistente que parecía querer perforar mi cráneo. Abrí los ojos y vi que la oscuridad ya no era absoluta. Una luz azulada y fantasmal, como la que emite el agua estancada bajo la luna llena, bañaba las paredes. Mi abuelo estaba allí, todavía arrodillado frente al amuleto, pero su cuerpo parecía haber envejecido 100 años en unos pocos segundos. Su piel estaba grisácea, surcada de venas negras que se retorcían como lombrices bajo la superficie, y su respiración era un estertor húmedo que me helaba el alma. La figura de Blanco ya no estaba, pero el charco negro en el suelo se había expandido, cubriendo casi toda la superficie de la habitación. En el centro del líquido, el amuleto de hueso había desaparecido, reemplazado por un pequeño remolino que succionaba la oscuridad hacia el subsuelo. Mi abuelo levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi que ya no tenían iris ni pupila, solo un blanco lechoso que parecía reflejar un paisaje de niebla infinita. «Corre, muchacho», me susurró con una voz que no era más que un soplo de aire frío. «Corre hacia el monte. No mires atrás, no te detengas hasta que el sol te queme la nuca». Sentí un impulso primordial de huir, de alejarme de ese horror que se estaba tragando a la única persona que me había protegido. Pero mis pies estaban pegados al suelo, hundidos hasta los tobillos en ese líquido viscoso que ahora empezaba a subir por mis piernas como una marea de alquitrán. El frío era insoportable, una garra de hielo que me apretaba el corazón. Si en este momento sientes que tus piernas pesan más de lo normal, que hay una fuerza que te ancla a tu lugar de descanso, escribe la palabra «atrapado» en los comentarios. Reconocer que el miedo te paraliza es la única forma de empezar a moverte de nuevo. El frío que subía por mis piernas no era solo temperatura. Era una invasión de recuerdos que no eran míos. Imágenes de un pueblo en llamas, de mujeres gritando ante un río que se desbordaba, de un hombre que lanzaba algo a la corriente con una desesperación que le quemaba los ojos. Vi el rostro de mi abuelo,
pero más joven, mucho más joven, parado en la orilla del agua, con los brazos extendidos hacia una figura de blanco que se disolvía en la espuma. «Ella no es una leyenda», resonó una voz en mi cabeza, una voz que no era la suya ni la mía. «Ella es la deuda pendiente de este linaje, la sangre de la tierra que reclama su tributo». Sentí un tirón violento en el pecho, como si un anzuelo invisible se hubiera clavado en mi corazón. El líquido negro en el suelo comenzó a burbujear, y de su superficie comenzaron a emerger burbujas de un gas denso y fétido que me nublaba la vista. Mi abuelo se derrumbó sobre el charco, y cuando sus manos tocaron el agua, el líquido pareció absorberlo, estirando su cuerpo como si fuera de cera derretida. No hubo gritos, solo un suspiro largo y cargado de una paz aterradora. «Ahora es tu turno, muchacho», susurró el aire, un susurro que no venía de una boca, sino de las sombras que se retorcían en las esquinas. De repente, la puerta que mi abuelo había sellado con tanto cuidado se abrió de par en par, golpeando contra la pared, con un estruendo que me sacó de mi estupor. Afuera, la noche estaba más viva que nunca. El río, que antes era un rumor lejano, ahora rugía como una bestia hambrienta, y la niebla se arrastraba por el suelo como una alfombra de algodón sucio. La figura de blanco estaba allí, parada en el umbral, con sus largos cabellos goteando sobre el porche. Sus ojos, ahora visibles, eran dos pozos de una negrura infinita que parecían querer succionarme la voluntad. Me di cuenta de que ella no había venido por mi abuelo, sino que él solo había sido el guardián que retrasaba lo inevitable. El frío que emanaba de la figura de blanco en el umbral era tan intenso que el aire a su alrededor parecía cristalizarse en pequeñas astillas de hielo. No se movía, pero su sola presencia era un ataque a mis sentidos. El olor a lodo y a carne podrida se volvió tan fuerte que sentí que el estómago se me daba la vuelta. Sus manos, que antes parecían ramas secas, ahora se extendían hacia mí con una delicadeza aterradora, sus dedos largos y pálidos bailando en el aire como si estuvieran tocando un arpa invisible. «Ven, muchacho», susurró la niebla, una voz que no era más que un soplo de viento entre las hojas secas. «Ven a la orilla, donde el tiempo se detiene y el dolor se vuelve agua». Sentí un impulso incontrolable de caminar hacia ella, de entregarme a ese abrazo de muerte que prometía el fin de todo sufrimiento. Mis pies, que antes estaban pegados al suelo, ahora se movían por su cuenta, deslizándose sobre el líquido negro que cubría la habitación. Mi abuelo yacía inmóvil, su cuerpo fundiéndose con el charco, y yo pasé a su lado sin siquiera mirarlo, como si fuera un mueble viejo que ya no servía para nada. La figura de blanco retrocedió lentamente, guiándome hacia la oscuridad de la noche, hacia el rugido del río que ahora sonaba como un trueno constante que me retumbaba en el pecho. Si alguna vez has sentido que no eres dueño de tus propios actos, que una fuerza invisible te empuja hacia un precipicio que sabes que te destruirá, escribe la palabra abismo en los comentarios. Es el momento en que la voluntad se quiebra y el miedo se convierte en tu único guía. El aire afuera estaba cargado de una humedad que me calaba hasta los huesos, y la niebla se cerraba a mi alrededor como una mortaja de algodón sucio. La figura de blanco se detuvo justo en la orilla del agua, donde la corriente golpeaba con furia las piedras negras. Se dio la vuelta y, por primera vez, vi su rostro claramente. No era un rostro de mujer, sino un cráneo cubierto de piel transparente, con una expresión de una agonía tan profunda que me hizo querer gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. El rostro que me miraba desde la orilla no era un rostro, sino un paisaje de ruinas humanas. La piel, fina como el papel de fumar, se tensaba sobre los pómulos afilados y los ojos.
Esos ojos eran dos pozos de una negrura absoluta, donde la luz se disolvía sin dejar rastro. La Llorona no lloraba. Su llanto era un sonido que emanaba de la corriente misma, un lamento que vibraba en el aire como si fuera el crujido de la tierra abriéndose bajo nuestros pies. «Tú eres el último», siseó una voz que goteaba veneno y tristeza. Una voz que no era más que un soplo de aire frío que me rozó las orejas. «Tú eres la sangre que faltaba para sellar el pacto que tu abuelo rompió por amor». Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral, como si una mano de hielo me hubiera tocado la nuca. El río, que antes rugía como una bestia salvaje, ahora estaba en un silencio sepulcral. Su superficie lisa y oscura como un espejo negro que reflejaba la luna llena. La figura de Blanco dio un paso hacia el agua y sus pies no se hundieron, sino que caminaron sobre la superficie como si fuera tierra firme. Sus largos cabellos goteaban sobre el agua, creando círculos concéntricos que se expandían hacia el infinito. «Ven, muchacho», repitió ella, y su mano se extendió hacia mí con una delicadeza que me heló la sangre. «Ven a la orilla, donde el tiempo se detiene y el dolor se vuelve agua. Si en este momento sientes que el aire a tu alrededor se ha vuelto insoportablemente pesado, si escuchas un roce suave en la puerta que no debería estar ahí, no te muevas. Es el peso de lo que no se dice, de lo que se oculta bajo la superficie». La entidad extendió su mano hacia mí y sentí que mi voluntad se quebraba, que mis pies se movían por su cuenta hacia ese abrazo de muerte que prometía el fin de todo sufrimiento. El río, que antes era un rumor lejano, ahora rugía como un trueno constante que me retumbaba en el pecho. Me di cuenta de que ella no había venido por mi abuelo, sino que él solo había sido el guardán, que retrasaba lo inevitable. Mis pies tocaron la orilla lodosa, y el frío del agua que se filtraba por mis zapatos fue como una descarga eléctrica que me devolvió la conciencia por un instante. La figura de Blanco estaba a solo unos pasos de mí, flotando sobre la corriente oscura, su vestido empapado pegándose a su silueta esquelética. El rostro que antes me pareció una máscara de agonía, ahora mostraba una sonrisa que no era humana, era una grieta de oscuridad que se abría en medio de su palidez cadavérica. «No temas», me dijo con una voz que sonaba como el roce de piedras bajo el agua. «El río no es una tumba, es un hogar para los que no tienen lugar en el sol. Tu abuelo te mintió, él te mantuvo lejos de tu verdadera naturaleza». Sentí un tirón violento en el pecho, como si mi propio corazón quisiera salirse de mi caja torácica para unirse a la corriente. La niebla se cerraba a mi alrededor, ocultando el mundo de los vivos y dejándome a solas con esa presencia que emanaba un hambre milenaria. Si alguna vez has sentido que el mundo que conoces es solo una delgada capa de hielo sobre un océano de horrores, escribe la palabra reflejo en los comentarios. Es el momento en que comprendes que la realidad es mucho más frágil de lo que nos atrevemos a admitir. El agua del río comenzó a subir rítmicamente, envolviendo mis tobillos con una caricia helada que subía rápidamente por mis piernas. La Llorona extendió sus brazos y vi que su piel no era piel, sino una red de cicatrices que brillaban con una luz pálida y enfermiza. Sus uñas, largas y afiladas como astillas de obsidiana, rozaron mi frente y sentí que una corriente de hielo puro me atravesaba el cráneo. En ese momento vi el pasado de mi familia no como una serie de fechas y nombres, sino como un río de sangre que fluía hacia este preciso lugar. Vi a mi abuelo joven, llorando en la orilla, mientras entregaba a su primer hijo al agua para salvar el resto de la cosecha. Vi a mi madre, con los ojos vacíos, mirando fijamente la corriente, mientras las sombras la envolvían. Comprendí que yo no era una víctima, sino el pago final de una deuda que se había ido acumulando generación tras generación.
El agua me llegaba ya a la cintura, y el frío era tan intenso que mis piernas se sentían como bloques de piedra, incapaces de sostener mi peso. Pero no me hundía. La corriente me sostenía, me acunaba en un abrazo que prometía el fin de todo esfuerzo. La figura de Blanco se inclinó sobre mí, y su aliento olía a lirio podrido y a tiempo estancado. Sus ojos, ahora visibles, eran dos pozos de una negrura infinita que parecían querer succionarme la voluntad. «Tú eres el último», siseó una voz que goteaba veneno y tristeza, una voz que no era más que un soplo de aire frío que me rozó las orejas. «Tú eres la sangre que faltaba para sellar el pacto que tu abuelo rompió por amor». Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral, como si una mano de hielo me hubiera tocado la nuca. El río, que antes rugía como una bestia salvaje, ahora estaba en un silencio sepulcral, su superficie lisa y oscura como un espejo negro que reflejaba la luna llena. La figura de Blanco dio un paso hacia el agua y sus pies no se hundieron, sino que caminaron sobre la superficie como si fuera tierra firme. Sus largos cabellos goteaban sobre el agua, creando círculos concéntricos que se expandían hacia el infinito. «Ven, muchacho», repitió ella, y su mano se extendió hacia mí con una delicadeza que me heló la sangre. «Ven a la orilla, donde el tiempo se detiene y el dolor se vuelve agua». Si en este momento sientes que el aire a tu alrededor se ha vuelto insoportablemente pesado, si escuchas un roce suave en la puerta que no debería estar ahí, no te muevas. Es el peso de lo que no se dice, de lo que se oculta bajo la superficie. La entidad extendió su mano hacia mí y sentí que mi voluntad se quebraba, que mis pies se movían por su cuenta hacia ese abrazo de muerte que prometía el fin de todo sufrimiento. El río, que antes era un rumor lejano, ahora rugía como un trueno constante que me retumbaba en el pecho. Me di cuenta de que ella no había venido por mi abuelo, sino que él solo había sido el guardián que retrasaba lo inevitable. El agua ya rozaba mi barbilla, y cada intento de respirar era una lucha contra el vapor gélido que emanaba de la superficie. La Llorona no me tocaba con sus manos, sino con su voluntad, una presión invisible que me obligaba a hundirme centímetro a centímetro en el lecho fangoso. A través de la transparencia oscura del río empecé a verlos. No eran solo reflejos, eran cientos de manos pálidas que se agitaban bajo mis pies. Una alfombra de náufragos del tiempo que esperaban su turno para ascender. Comprendí entonces que el río no era una tumba, sino una sala de espera, y que Catalina era la carcelera de un purgatorio líquido que mi familia había alimentado durante siglos. Si estás aquí, escuchando esto en medio de la noche, es porque sabes que hay historias que no se cuentan en la mesa, sino en susurros cuando la luz falla. Este canal es para los que no temen mirar al abismo, para los que entienden que el miedo es un maestro cruel pero honesto. Si eres de los nuestros, de los que prefieren la verdad incómoda al consuelo de la mentira, considera este espacio como tu refugio. Aquí no buscamos asustarte, sino recordarte de qué estamos hechos realmente. Porque en este momento, frente a ella, me di cuenta de que mi identidad no era más que un préstamo que el río venía a cobrar. La figura de Blanco soltó una carcajada que sonó como cristales rompiéndose en el fondo de un pozo. Tu abuelo pensó que el hueso y el cabello bastarían, siseó, y su rostro se desvaneció en una neblina de arrepentimiento. Pero el agua solo se sacia con lo que late. Sentí como una de esas manos bajo la superficie se cerraba firmemente alrededor de mi tobillo, tirando de mí con una fuerza inhumana. El mundo de arriba, con sus árboles, su viento y sus estrellas, empezó a desvanecerse mientras mis oídos se llenaban del rugido absoluto de la corriente. Ya no había arriba ni abajo, solo una negrura envolvente que me reclamaba como suyo. El agua entró en mi boca,
Pero no sabía a río, sabía a lágrimas antiguas y a metal oxidado. El frío dejó de ser una sensación externa para convertirse en una aguja que me cosía los pulmones por dentro. Bajo la superficie, el mundo era una danza macabra de sombras azuladas y burbujas que escapaban de mis labios, como pensamientos que ya no me pertenecían. La presión en mis oídos era un tambor constante, un ritmo que marcaba el final de mis días bajo el sol. Vi a mi abuelo, no el hombre que me cuidaba con manos rugosas, sino una cáscara vacía que se hundía lentamente a mi lado, sus ojos blancos fijos en una superficie que cada vez se veía más lejana, como una estrella apagándose en el firmamento. La Llorona no estaba arriba, estaba en todas partes. Su figura se desintegraba en la corriente, convirtiéndose en hilos de oscuridad que se enredaban en mi cuello y mis extremidades. No era una mujer, era una red, una trampa de tiempo y dolor que atrapaba a los que se atrevían a mirar donde no debían. Si alguna vez has sentido que te ahogas en los secretos de tu propia familia, si has sentido que cargas con culpas que no son tuyas, pero que te arrastran hacia el fondo de tu propia mente, entiende que no estás solo en esa asfixia. A veces, la herencia es una piedra atada al cuello, y el río solo espera a que el nudo esté lo suficientemente firme. En ese silencio absoluto, donde el sonido del mundo de arriba se perdía en un murmullo incomprensible, escuché la verdad final. El pacto no era por tierra, ni por dinero, ni por cosechas, era un ciclo de reconocimiento. Ella necesitaba que alguien sintiera su frío para no desaparecer en el olvido absoluto. Mientras mis pulmones ardían y mi visión se llenaba de estática, comprendí que mi abuelo no me había llevado allí para sacrificarme, sino para que yo fuera el testigo final. Él sabía que el río vendría por él tarde o temprano, y quería que alguien supiera por qué las noches en este pueblo huelen a lodo y a promesas rotas. El frío en mis pulmones se transformó en una extraña calidez, una anestesia que subía por mis venas como un veneno dulce. Mis ojos, que antes ardían por el lodo, ahora veían con una claridad sobrenatural. Bajo el agua, el río no era solo una corriente, era una red de recuerdos que fluían en todas direcciones. Una biblioteca de dolores que se entrelazaban como raíces de un árbol milenario. Vi a mi abuelo, no como el hombre que me cuidaba, sino como un guardián cansado que entregaba sus llaves al vacío. Él no se hundía, se disolvía, convirtiéndose en parte de ese mismo tejido líquido que ahora me reclamaba. «No luches». Siseó una voz que no era más que un murmullo de burbujas en mi oído. El agua es la única verdad que queda cuando la carne se rinde. Sentí un tirón violento en el pecho, pero ya no era de dolor, sino de una resignación que me heló el alma. La figura de blanco, esa masa de arrepentimiento y rencor que llamaban Catalina, flotaba a mi alrededor, sus cabellos como serpientes de humo que se enredaban en mis dedos. Sus ojos, ahora visibles, eran dos espejos que reflejaban todo lo que yo había perdido y todo lo que nunca llegaría a ser. Me di cuenta de que ella no buscaba mi muerte, sino mi presencia, un testigo eterno para su soledad infinita. Si alguna vez has sentido que el mundo que conoces es solo una delgada capa de hielo sobre un océano de horrores, escribe la palabra reflejo en los comentarios. Es el momento en que comprendes que la realidad es mucho más frágil de lo que nos atrevemos a admitir. La niebla bajo el agua se volvió tan densa que mis manos desaparecieron ante mis propios ojos. El sonido del mundo de arriba, con sus árboles, su viento y sus estrellas, era ahora un rumor incomprensible, un eco de una vida que ya no me pertenecía. Ya no había arriba ni abajo, solo una negrura envolvente que me reclamaba como suyo. Sentí cómo una de esas manos bajo la superficie se cerraba firmemente alrededor de mi tobillo, tirando de mí con una fuerza inhumana.
El mundo de arriba empezó a desvanecerse mientras mis oídos se llenaban del rugido absoluto de la corriente. Para cuando mis ojos se abrieron de nuevo, el mundo había cambiado de color. Ya no estaba bajo el agua, o al menos eso me decía el aire gélido que golpeaba mis pulmones, pero el peso en mi pecho seguía ahí, como si una piedra de río se hubiera alojado en mi centro. Estaba tendido en la orilla, con la mitad del cuerpo sumergido en el lodo y la otra mitad expuesta a la primera luz grisácea del amanecer. La casa de mi abuelo se alzaba a lo lejos, una silueta negra y vacía contra el cielo cenizo. No había rastro de él, ni de la figura de blanco, ni del líquido negro que había inundado la estancia. Solo quedaba el sonido del río, que ahora me parecía una canción de cuna distorsionada, un murmullo que entendía perfectamente. Me puse de pie con dificultad, sintiendo que mis huesos crujían como madera vieja. Al acercarme a un charco que la lluvia había dejado entre las piedras, evité mirar mi reflejo, recordando la advertencia de mi abuelo, pero la curiosidad, esa maldición que corre por mi sangre, fue más fuerte. Cuando lo hice, el grito se quedó atrapado en mi garganta. Mis ojos ya no eran cafés, tenían ese brillo plateado y lechoso, la marca de los que han visto el fondo y han sido devueltos con una deuda pendiente. Ahora soy yo quien cierra las cortinas antes del atardecer. Soy yo quien cubre los espejos y quien escucha noche tras noche cómo algo rasca la puerta buscando el reconocimiento que solo mi sangre puede darle. El pacto no murió con mi abuelo. Simplemente cambió de manos. Si esta historia ha despertado algo en ti, si ahora miras con desconfianza el agua que corre cerca de tu casa, no te detengas aquí. El miedo es una puerta que, una vez abierta, no puede volver a cerrarse. Si quieres profundizar en los secretos que las familias ocultan y en los pactos que la oscuridad reclama, elige uno de los vídeos que aparecen ahora en pantalla. El río sigue fluyendo, y hay muchas más verdades que se ahogan en su corriente esperando ser contadas. Quédate con nosotros, porque el camino por las sombras apenas comienza.